consejero, y al equipo que le acompaña. Buenos días y bienvenidos. Bien, hoy, tal y como usted ha dicho, señor consejero, estamos ante el debate de un presupuesto importante, muy importante. 444 millones de euros aproximadamente, que van distribuidas en distintas secciones, en distintos departamentos, que al final deberían de tener un objetivo muy claro, y es combatir las cifras de desempleo que tenemos hoy en día en Canarias, que está en torno al 25%, con una población en riesgo de pobreza de un 35%, y que, por lo tanto, esta área tiene que trabajar incansablemente para hacer esa mejor política social. La mejor política social que existe es la de conservar o la de crear puestos de trabajo. Pero, lógicamente, algunas dudas he tenido a la hora de analizar este presupuesto y algunas preocupaciones me han venido tras escucharle a usted y escuchar a los grupos que le apoyan, y yo no sé si hubiese sido mejor que este presupuesto lo hubiesen analizado entre ustedes antes de traerlo a debate. Lo digo porque han surgido una serie de cuestiones que a mí particularmente me inquietan. Hoy hemos sido testigos todos de una noticia en la que dice que el Estado encarece las tasas portuarias en Canarias, pero no en Baleares. Lo de Baleares no es significativo porque no nos incumbe a nosotros, pero sí es cierto que lo de Canarias es sumamente preocupante, más aún cuando en el año 2019, en una comisión como esta, entrábamos en debate del presupuesto 2020 y decía usted que el presupuesto que se iba a aprobar en ese entonces iría orientado a contribuir al progreso, al impulso y a la cohesión social de Canarias. No creo que noticias como esta tengan ese objetivo por cumplido. Yo espero y deseo que haya sido un error de transcripción y que usted nos pueda dar alguna explicación al respecto. Y decía yo antes que venía con alguna preocupación porque, tal y como dije al principio, el área de obras públicas en su conjunto tiene que trabajar incansablemente para combatir el desempleo. Y claro, cuando uno analiza el presupuesto 2020 a fecha 30 de septiembre y encuentra que tiene una ejecución del 40,28%, dice, pues no solo es que no haya cumplido ese objetivo, es que tampoco está ayudando a la creación de empleo. Y creo, señor consejero, que nos encontramos con un Fórmula 1 en manos de un conductor sin carnet. Esto es un problema. A mí y a mi grupo nos preocupa considerablemente, porque ¿de qué nos vale crecer? ¿Para qué decir que es un presupuesto expansivo, que crece no sé cuánto, que al final podríamos debatir si le quitamos el convenio de carretera solo crecerá un 3%, mientras el general crece un 5%? Bueno, creo que ese no tiene que ser ni siquiera el debate, pero ¿para qué si luego no tenemos capacidad de gestión? Y veremos a lo largo de esta corta intervención, porque con 10 minutos apenas nos va a dar, algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar, pero quiero profundizar en asuntos concretos. Fíjense que yo aplaudí en su momento cuando usted, de manera valiente, criticaba la gestión incluso de su misma formación política en el pasado Gobierno, porque me imagino que cuando usted hablaba del pasado Gobierno no solo hablaba de Coalición Canaria, sino también del Partido Socialista, porque decía que no existía planificación. Y en una comisión, hace muy poco, que celebrábamos aquí, casi dijo que aceptaba, como en el Scattergory, ¿no?, los trenes como animal de compañía. ¿Por qué? Porque no existe planificación, porque no hay proyectos futuros, porque no era una necesidad, pero sí una oportunidad. Creo que fue lo que usted dijo en aquel entonces y hablamos de algo más de 3.000 millones de euros. Y claro, en este presupuesto 2021 nos encontramos con una reducción de 5,9 millones de euros de planificación y programación de infraestructura. No sé si a la hora de uno extraer los datos de manera muy fría de esos presupuestos, pues esto tiene trampa y la partida económica para esa planificación está en otra área determinada o no se refleja en este sentido. Pero a mí me gustaría que usted me explicara por qué se produce esa bajada del 29,6%, que va en contra de lo que usted anunciaba al principio, de que son unos presupuestos anticíclicos. En materia de vivienda, con respecto al plan de vivienda,
quiero decirle que el Partido Popular, que mi grupo está trabajando de manera intensa, cohesionada, de la mano, no solo con usted y con su formación, sino con el resto, para que esto salga adelante, pues yo creo que por unanimidad. Lo digo y por qué expongo nuestro punto de vista, porque cuando le escuché decir que el plan de viviendas crece, a pesar de que a algunos les moleste, entendí que era la oposición. Bueno, escuchando a ASG, ya sé hacia quién iba dirigido el mensaje que usted enviaba en ese día y no es hacia nosotros, pero quería dejar de antemano puesto nuestro punto de vista. Aún así, nos preocupa el corto plazo. Decía la portavoz de Nueva Canarias que la inmediatez, el ahora, el cómo atender la necesidad en estos momentos quizás es lo más importante. Y por eso creo que las ayudas de alquiler para ir en contra o para... la verdad es que acompañado de esta música suena como... va uno como... un poco... pero bueno, casi, bueno, pero seguimos con la intervención. Digo que, teniendo en cuenta esa preocupación de la inmediatez del corto plazo, las ayudas del alquiler pueden ser una herramienta eficaz, pueden ser una herramienta eficiente. Y, sin embargo, observo que las ayudas a los jóvenes y a los mayores permanecen igual que en el ejercicio 2020, que las ayudas al alquiler para promoción pública caen un 2,5 millones de euros. Y lo más preocupante, y aquí es a lo que me refería antes, a ese Fórmula 1, es la gestión. En este momento nos encontramos gestionando subvenciones del año 2018. Hace apenas 2 semanas sale a oferta pública, a licitación, las ayudas a los jóvenes. Las de mayores todavía no, con respecto al ejercicio 2020. Por eso sigo insistiendo en que no solo lo importante es tener cuantía económica, que también, y en este caso concreto, muy importante, sino que hay que acelerar la gestión. Y esto lo ligo ahora con una cuestión que me preocupaba y ahora me preocupa mucho tras oír a ASG en su intervención, y es Visocam. Yo he entendido siempre que quien nos puede o quien les puede ayudar dentro de las dos vertientes existentes en la actualidad y considerando la lentitud que se tiene con respecto, por ejemplo, a la entrega de ayudas de alquiler, Visocam puede ser una herramienta de corto plazo para la adquisición de vivienda ya terminada o para terminar aquella vivienda que le queda muy poco y podemos entregar en un periodo de tiempo corto. Sin embargo, la transferencia es de 0 euros. Yo me imagino que lo van a arreglar después de esta comisión y después de las intervenciones que he escuchado. Por eso voy a dejarlo en veremos para el debate de presupuestos, porque la comisión lo que pretendo es que me resuelva algunas dudas. Con respecto a la redacción de proyectos y a la ejecución de obra nueva, hay dos cuestiones que me han llamado curiosamente la atención. Una de ellas es que pone en el mismo ejercicio redacción de proyecto y adjudicación de ejecución de obra. Yo lo que creo es que eso no va a ser posible. Yo creo que no se va a poder, como decía Carmen en su intervención, licitar el proyecto, adjudicarlo, tenerlo, licitar la obra, ejecutarla en el ejercicio 2021. Espero y deseo estar equivocado, pero ¿me puede usted responder a la pregunta de por qué la isla de Tenerife y La Gomera aparecen con 0 euros? Es algo que también me ha llamado curiosamente la atención. De igual manera, ¿por qué el programa de vivienda vacía cae en 750.000 euros? Estas preguntas en materia de vivienda creo que son sumamente importantes. Y miro para el reloj porque apenas he podido atender las distintas áreas que recoge su consejería. Señor consejero, y en manera de resumen quiero decirle que me preocupa bastante también lo que aparece dibujado en números con respecto a los taxis. Lo ha reducido, no existe partida económica para ello y usted hacía una intervención al principio que decía que todo aquello que no esté pintado en los presupuestos es inejecutable y no existe acción política. Algo así, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es lo que usted dijo. Por lo tanto, este tema del taxi también nos preocupa mucho. Y finalizo con carreteras, en el que me hubiese gustado
profundizar un poco más, pero tendremos seguro más oportunidades. Y perdón, Presidenta, termino enseguida. También haciéndome eco de sus palabras, que decía que no es lo mismo lo que se dibuje en el presupuesto inicial que lo que llegue a Canarias. Y en materia de carreteras dependemos y mucho del Estado. Y el Estado nos ha demostrado en los últimos tiempos que no es de fiar. Por lo tanto, señor consejero, le pido liderazgo político, le pido planificación, en definitiva, que saque el carnet de conducir para el Fórmula 1 que tiene en la mano. Muchas gracias.